Buenas tardes a todos, o noches para algunos. Es un placer compartir este espacio, si bien lo que tenemos que decir no es del todo placentero. En todo caso, hay elementos para decir que tenemos que tomar acciones decididas con respecto al problema de salud que vamos a ver ahora. En lo que nos acomodamos, vamos a ir viendo algunos datos concretos. En mi laboratorio hicimos unas 200 mediciones recientemente, esta semana, con esto que se llama dinamómetro, ¿no? Y el promedio de, esto no es nuevo, es una medida muy antigua, esta versión digital se llama moderna, pero se ha visto un declinar de la fuerza prensil en hombres y en mujeres. Entonces, de la mano diestra, la mano directora más bien, izquierda o derecha, ¿no? Y lo que se ha visto, ahora el promedio, los datos que les puedo decir de inmediato, son el promedio de los varones de menores de 35 años en una capital latinoamericana es 47 kilogramos, 47,2 para ser más exacto. 50 o 60 años atrás era el doble en esa misma franja etaria, ¿no? La medida de esto es muy sencillo, ¿no? Uno aprieta, a ver si lo puedo mostrar ahora, ahí está, uno aprieta, ¿no? Y hace muy simplemente y deja, en mi caso es, no sé si lo ven al revés, es 73 kilos. Lo que estamos viendo es realmente patético, porque hay algunas razones para esto, pero ¿cómo es que un individuo, yo tengo 53 para 54 años, así que shame on you guys, la nueva generación tiene que ponerse las pilas y empezar a realmente robustecerse. Hay varios complejos problemas. Ustedes habían quedado silenciosamente conmigo en un compromiso de estudiar los dos blogs que pusimos, la declinación de la hombría y disruptores endocrinos, para tener una preparación apropiada. Discutan esto con sus médicos. Recuerden que este espacio es un espacio de divulgación científico-técnica. Yo creo ciertamente y es uno de mis compromisos fundamentales, es acercar la metodología de investigación científica al público en general. Por eso es Ciencia para la Gente, Ciencia y Civilización, los dos espacios que hemos destinado a esto. Y este es un recurso muy importante, la metodología de indagación objetiva es un recurso muy importante para sacarnos adelante como cultura, como civilización, en todos los problemas que tenemos. Entonces, fíjense que una de las cuestiones que describo en el blog, basadas en la evidencia más reciente, es que no solo hay un declinar funcional, si se quiere, la fuerza como el anemómetro o, qué sé yo, el conteo total espermático, el recuento total espermático. También hay diferencias ya notables, hay una desvirilización, si se quiere. Directamente empieza in útero esto, y lo podemos ver en una medida que, como les dije, es una medida del dimorfismo sexual, es decir, las diferencias entre hombres y mujeres más allá de la diferencia de los genitales mismos, ¿no? Son diferencias no genitales entre hombres y mujeres. Bueno, el dimorfismo sexual está disolviéndose de alguna manera, y la medida más directa y comprometedora se llama DAG, es la distancia ano-genital. ¿Okay? La distancia entre el ano y el comienzo de los genitales. El borde posterior de la vagina, del introito vaginal, y el borde del escroto, el borde naciente del escroto posterior. Bueno, fantástico. La DAG, la distancia ano-genital, viene acortándose transgeneracionalmente, como vamos a ver, y esto es una diferencia de dimorfismo sexual mucho más potente que la estatura, la masa muscular, algo que nos diferencia entre hombres y mujeres. O sea, de hecho, es casi el doble. Los hombres no tienen el doble de estatura que las mujeres, ¿no? Ni el doble de masa muscular, en los promedios me refiero. Bien, habiendo esclarecido esto, está pasando algo muy serio, y como van a ver en la presentación que de inmediato, como siempre hemos grabado antes para recién esta mañana, si no perdemos fidelidad, porque es un poco inestable esta conexión, es gravemente, la situación es grave porque es lo que yo llamo un deterioro transgeneracional. O sea, cada generación, como vamos a ver por razones epigenéticas, hereda una capacidad generatriz más débil que la anterior. Así que, queridos amigos, varones, hombres, vamos a prestar atención a esto, y recuerden que esto no es un espacio, no tomen esto como consejos médicos. Yo no soy médico, como siempre les aviso.
Mi compromiso es estrictamente del lado de la divulgación científico-técnica, la investigación fundamental. Estén seguros de buscar lo que siempre está abajo, que son las referencias, los papers publicados en la literatura científica, y lleven esto impreso, por favor, no le den el trabajo a sus médicos, que están muy ocupados, lleven esto a sus médicos para empezar una conversación sobre cómo restaurar básicamente el punto de vista fisiológico, anatómico y psicológico, la hombría que tan necesaria es en la sociedad. Vamos a empezar. Science to the people. Science to the people. Science to the people. Science to the people, right on. Say we want a revolution. We better get on right away. We'll get you on your feet and into the street, singing science to the people, science to the people, science to the people, science to the people, right on, science to the people, right on. Hemos querido hacer una comunicación más organizada en torno a la preocupante declinación de la fertilidad masculina en el planeta Tierra, a la vez que también concomitantemente se produce una baja sistémica generacional de testosterona y una hormona en particular que es una globulina ligadora, digamos, portadora de estas hormonas. ¿Cuál es la tasa de ese decremento? Bueno, en el caso de la testosterona viene bajando casi 1% por año, con lo cual ya realmente se avisora, de la misma manera en que se avisora, que se puede ver por la tendencia, el decremento progresivo del conteo, el recuento total de esperma, se llama recuento espermático total. Lo que se avisora es, con independencia del enorme desarrollo de las medicinas que tienen que ver con la fertilidad, o sea, la fertilización asistida, in vitro, etc. Incluso hay gametogénesis in vitro, cosa que podemos hablar o no si da lugar en la reunión de hoy. Pero lo importante es entender que independientemente de esas asistencias que ya van siendo imprescindibles en una quinta parte de la población masculina, estamos viendo un preocupante esencialmente deterioro, una disolución de la potencia fértil masculina y en general un debilitamiento de los atributos, no necesariamente los caracteres sexuales secundarios, aunque algunas veces también se da, porque hace falta muy poca testosterona para mantener los caracteres sexuales secundarios, lo que hace reconocible a un hombre como hombre y una mujer como mujer, pero sí para que el decremento hace que en lo fundamental vaya declinando incluso morfológicamente, orgánicamente, la masculinidad. Habíamos hablado en uno de los 2 blogs anteriores, espero que hayan hecho las tareas y se hayan preparado para esta reunión, este webinar, habiendo leído los dos blogs, el declinar de la hombría y el segundo sobre los disruptores endocrinos o neuroendocrinos. Esa preparación es necesaria porque así podemos andar más rápido y tener de alguna manera una visión panorámica de qué hacer al respecto. Si cabe alguna duda, no hay más que referirse a los papers, a los artículos científicos, los cuales vamos a encontrar debajo de los materiales que les mandamos, los links, los enlaces a los papers, a los artículos científicos de los cuales sacamos toda esta clara definición. Como les decía, esto ya no es un debate, esto es una cosa establecida, incluso por los más arduos defensores, estadísticamente al menos, ahora los andrólogos y los congresos mundiales de estos temas de salud reproductiva, por ejemplo, ya no hay duda ninguna, hay consenso. ¿Okay? Lo que vamos a ver es basado en la evidencia científica y vamos a ver cómo podemos entonces progresar en esa dirección. Okay, bienvenidos entonces a Recobrando la Salud Masculina en el contexto de Ciencia para la Gente, Science to the People, acá a la sombra de nuestro amigo Hércules Farnese. Muy bien, este es el primero de los artículos con el cual me choqué, me pareció muy, muy fuerte. Yo estaba en Londres en ese momento cuando lo vi. Y esto es de BMJ, es el British Medical Journal, yo estoy suscrito ahí. Me parece una publicación de las más serias, junto con The Lancet, Nature y otras. Y este dice, es un artículo de investigación, dice, esto no es nuevo este artículo, me lo encontré navegando por la World Wide Web. Dice, evidencia para un decremento en la calidad del semen durante los
pasados 50 años. Esto fue publicado en el 92. Este fue un paper muy disruptivo para el momento, causó muchos revuelos. Aquí está otro. Esta revista se llama Human Reproduction y dice, andrología, modelado estadístico demográfico revela cuáles son los factores contribuyentes para un decremento global de los conteos espermáticos de 1938 a 1996. Bueno, esto es realmente muy grave. Y este otro paper, ya más reciente y realmente así demoledor, dice tendencias temporales en el conteo espermático, una revisión sistemática y metaanálisis de regresión. ¿Qué quiere decir metaanálisis para los que llegaron más tarde o a esta década? Es un estudio de estudios, metaanálisis, ¿no? Quiere decir que en vez de... Este tipo de investigación consiste, que es bien compleja estadísticamente, es esencialmente de escritorio, pero consiste en una revisión de toda la literatura existente. Porque por necesidad, cada vez que un grupo de investigación o un laboratorio de investigación, un centro, hace una investigación específica, esto tiene una serie no van a faltar algunos elementos que confunden, algunos se llaman biases, algunos sesgos cognitivos. Si tienen tiempo, lean por favor un post nuestro, de hecho un blog que se llama Sesgo Cognitivo versus Objetividad, para entender a qué me refiero con esto, no perdemos tiempo. Bueno, el asunto es que cuando entonces uno quiere salir de esa duda, lo que hace es estudiar la totalidad de la literatura publicada que cumple con unos ciertos parámetros rígidos que los investigadores ponen. Eso es un metaanálisis, ¿no? Me alegro de haberlo aclarado. Bueno, así que lo que hemos visto es, como muestra esta solitaria foto, la cantidad del esperma ha bajado significativamente, bajando de unos 350 millones de espermatozoides por eyaculado, ahora a realmente muy poquito, la media está bajando mucho. Piénsese que en la generación de nuestros abuelos, la que nació en 1920, tenía algo así como 99 en promedio, 99 millones de espermatozoides por milímetro cúbico, ahora algo así como 47, o sea, se partió por la mitad el conteo espermático y viene bajando, viene bajando. Lo que se llama el baseline, la línea base, también viene deprimiéndose. Como expliqué en el blog, esto está relacionado con que hay influencias epigenéticas que sí son heredables, ¿ok? O sea, no cambian el código genético, pero están inscritos ahí en el aparato analógico que tiene que ver con la transcripción. Esto se llama justamente las histonas, el epigenoma en total. Así que eso es heredable, es no genético, pero heredable, si tiene sentido. Bien, hay entonces concomitantemente con esto un declinar generacional de la testosterona en los hombres, y esto es un problema básicamente médico, es un problema de civilización. O sea, básicamente, en términos morfológicos, hay una disminución de la masculinidad en el planeta. Además, como yo les dije, me inventé un término para esto que es transgeneracional. ¿Se entiende? Transgeneracional. Es un decremento transgeneracional, es decir, heredable e incluso que se incrementa de generación en generación de estas deficiencias centrales, ¿no? Este es otro paper muy interesante. Dice, a population level decline in serum testosterone. Es una declinación a nivel poblacional de la testosterona en suero en los hombres norteamericanos. Y esto se ha probado, obviamente, ya sabemos que intraindividualmente, en la persona, en el curso de su vida hay un declinar, en el caso de los hombres, un declinar de la testosterona. Esto se conoce genéricamente como andropausia, ¿no? Como émulo de equivalente masculino de la menopausia. Pero lo que está diciendo este estudio es que relativo a las diferencias ni siquiera intraindividuales ni interindividuales, sino transgeneracionales, relativo a la cantidad equilibrado por edad que tenían nuestros abuelos y nuestros padres y nuestros abuelos, tenemos cada vez menos testosterona. Cada generación pierde un 14 a 17% en los niveles de testosterona. En el caso de la hormona que mencioné, se llama Sex Hormone Binding Globulin. En este caso de esta significativa secreción que transporta hormonas sexuales, el decremento transgeneracional es de 26%, según los últimos estudios. Así que un severo problema. Considérese que esto se hizo en un estudio que se llama The Massachusetts Male Aging Study. Es una investigación de largo plazo, unas 1.700 hombres en el área de Boston fueron investigados y se colectaron intervalos desde el 87 hasta el 2004. Bien, la cuestión es, esto ha caído sistemáticamente transgeneracionalmente. Acá la cuestión sería, a algún punto, ¿cómo explicamos esto? Bueno, la obesidad, ok, es la obesidad. Puede ser, porque esto, como vamos a ver,
es uno de los factores. Casi seguro que es multifactorial este asunto, como explicaba en el blog o en alguna otra comunicación. El problema con la grasa, en particular la grasa visceral intraabdominal, es que es allí, cuando está allí crece muchísimo ese proceso de aromatización que dijimos, creo que ayer, no me acuerdo, que es la conversión de testosterona en estrógenos. Ahora, este es un proceso muy importante, como repito, es fisiológico. O sea, hay una tendencia a directamente bloquear o inhibir farmacológicamente la aromatasa, que es como se llama la enzima. Recordarán algunos la droga Arimidex, anastrozol es el principio activo, pero el problema de esto es que esto genera un problema más grave todavía. No sé si más grave, pero tan grave como este. Entonces, que no es que hay que absolutamente desaparecer, pulverizar los estrógenos en los hombres, nada de eso. Como las mujeres tienen también su testosterona. Entonces es como el Tai Chi Tu, como el diagrama del Yin Yang. Dentro de Yang hay un poco de Yin, dentro de Yin hay un poco de Yang. Este es el balance necesario. ¿Qué otra cosa es? Bueno, la obesidad sin duda es un asunto. Si uno compara el índice de masa corporal promedio de las generaciones actuales con las de la posguerra, realmente estamos en otro nivel muy diferente. O sea, la obesidad es rampante, ¿right? Aquí el asunto está entonces, sí, bueno, ¿qué pasa? Ha declinado la cantidad de fumadores. Se suponía que la nicotina tenía un elemento, realmente la nicotina es un antagonista, es como un poco del anastrozol, ¿no? Es un antagonista de la aromatasa. ¿Acaso será entonces la solución usar parches de nicotina? Bueno, está por ver. No es que lo estoy sugiriendo, pero se me ocurrió enseguida si hay un asunto. De ninguna manera es una buena práctica de salud. Entonces, bueno, fumemos para contrarrestar la aromatización de la testosterona. Eso no es una buena solución. En todo caso, está por ver su utilidad, pero lo que sí es seguro es que hay un decremento transgeneracional. Quiero decir, por transgeneracional, lo que quiero implicar es que hay un compounding effect, es decir, es un efecto compuesto. Los padres transmiten ya un decremento inscrito ahí epigenómicamente, pero inscrito en el aparato reproductivo. Los hijos además durante su vida se exponen, ya incluso in útero, como expliqué en el blog, se exponen a más inhibidores o bloqueadores androgénicos de múltiples orígenes, y entonces pasan otra vez a una tercera generación aún más deprimida la capacidad generatriz. Bueno, esto es todo un asunto, ¿no? ¿Qué podemos hacer al respecto? Esta es la descripción. Repito nuevamente, esto no es un debate, esto lo que les estoy diciendo está establecido, hay consenso en andrología, la disciplina de la salud reproductiva está ya alarmantemente, espantadamente de acuerdo en que se avisora un entorno hacia 2030 donde tengamos 2 millones de espermatozoides por milímetro cúbico de eyaculado. Eso es incompatible con la fertilidad, con la reproducción de la especie humana, en definitiva porque hay una tasa también al decremento del número de espermatozoides por milímetro cúbico acompaña un elemento que es el siguiente, acompaña una pérdida de la motilidad. Hay trastornos morfológicos de los espermatozoides y hay básicamente trastornos funcionales. No tienen motilidad o están tiesos o 2 cabezas o 2 colas o van para el lado que no es. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Hay muchas cosas para hacer. Yo voy a referirme a las que tienen sustento. Del ginseng he visto algunos trabajos, de algunas pócimas raras he visto, pero la cuestión de esto es que les voy a narrar ahora es algo que es de lo que se sabe, se tiene noticias. Así que por favor, con esta información vayan a ver a su médico, andrólogo o lo que fuera, el médico especialista en salud reproductiva, y planteen esta conversación, abran esta conversación, porque tiene que ver no solo por el conteo espermático, el recuento total de espermatozoides, sino con la salud ya sistémica del hombre. No hay en el cuerpo una sola célula que yo recuerde, de la que tenga noticia, que no tenga receptores de membranas para la testosterona. Así que la testosterona es fundamental ahí. Recuerden, los testículos tienen esta doble función. Generan el epitelio germinativo, generan las células portadoras de nuestro genoma, pero también tienen la función de generar testosterona, ¿no? Por eso me quiero apresurar a decirlo ahora, las estrategias con esteroides, con inyecciones, las estrategias de poner testosterona externa, si bien ahora hay una inmensa cantidad de gente beneficiándose de esto, porque una cantidad de hombres muy importante estaba en profundos déficits, en una marcada andropausia, lo cual no es bueno en ningún sentido. El usar, en particular en hombres jóvenes capaces, todavía aptos, que generan, ¿no?, androgénicamente aptos, poner testosterona exógena produce en la hipófisis una retroinhibición
porque son mecanismos fuertemente regulados por retroinhibición, feedback, ¿no? Así que entonces ponerla externamente le avisa desde la hipófisis, le avisa al testículo que pare de producir. Por eso después tenemos entonces otros problemas. Básicamente hay un hipogonadismo, hay una serie de manifestaciones simplemente compensatorias de poner grandes cantidades de testosterona exógena. Bueno, eso no es lo que estamos diciendo. Vamos a avanzar entonces. Fíjense ahí en pantalla y tenemos estos 5 sencillos pasos. El primero es hielo, es enfriar el paquete genital y los anexos, la vejiga, la próstata, etc. El segundo es usar 2 aminoácidos, muy sencillo, uno de 2 aminoácidos, arginina y ornitina. También hay otro más, la L-carnitina. En un caso para la densidad y la cantidad del esperma y en el otro caso para la motilidad. Se resuelven ambas cosas. Tercer punto es el entrenamiento. Vamos a discutir específicamente qué entrenamiento se ha probado en estudios clínicos randomizados y controlados que incrementan la salud espermática. En cuarto punto, suprimir los disruptores. Esto es una cosa que no resiste al análisis. Es decir, por supuesto que estamos inundados de bloqueadores androgénicos, hay que sacarlos del medio. Y finalmente, moderar la aromatasa. Moderar, digo, no bloquear por las razones que ya explicamos. Bien, hielo en el perineo. En primer lugar, quiero explicar de qué se trata esto del perineo. Fíjense, hay 2 maneras. Una manera es esencialmente por debajo uno se sienta sobre un paquete de hielo, y la otra es pongo encima en el área exactamente genital. Por ejemplo, si uno está manejando hacia el trabajo y de vuelta, uno puede perfectamente sentarse. Ayer vi, de hecho, hay una compañía que está proponiendo una especie de paquete de hielo anatómico sobre el cual uno se puede sentar para mientras, qué sé yo, descarga los correos o tiene una llamada o ve la televisión o conduce al trabajo, uno enfriar el paquete genital. Estar sentado mucho tiempo, por cierto, con la ropa actual, que es muy ajustada, la ropa interior, produce este recalentamiento. Habrán notado los varones que los testículos penden del vientre, no están adentro. ¿Por qué? Eso fue una adaptación importante porque parece ser que hace falta una temperatura más baja que la del cuerpo, ¿no? Entonces, son adversos a la fiebre los testículos, con lo cual entonces suben o bajan. Hay un músculo que hace esa función, que es el cremaster, en función de la temperatura. Regula la temperatura acercándose o alejándose del torso en función de lo que necesiten. Bueno, hay que congelarse. También por arriba se puede poner. Y en definitiva, una cosa que es muy útil, consúltenlo con su urólogo si no, que se ha visto que declina los trastornos inflamatorios de la próstata, estas prostatitis así infecciosas o básicamente los trastornos inflamatorios crónicos, responden a simplemente poner hielo, como si me hubiera dado un golpe y me sale un chichón. Bueno, un paquete de hielo sobre la vejiga y los genitales y uno en el perineo. Esencialmente la zona que está entre el ano y el escroto, ahí está el perineo, así que hay que congelar esa zona, está claro, ¿no? Bueno, ¿por qué tenemos que congelar entonces las joyas de la familia? Acá hay un montón de cosas que suceden y se puede hacer después de montar bicicleta, que por cierto afecta los testículos, después de estar mucho tiempo sentado en calor, después de baños calientes. Nosotros ya hemos hablado acerca de la hipertermia como sauna o lo que fuere, como las formas de la hipertermia como forma de medicina, ¿eh? Está muy establecido, incluso en el caso de la oncología clínica, algo que me es muy cercano porque una de mis 3 grandes áreas de pasión intelectual es la biología tumoral, y lo que se ha visto, de hecho se aprobó por la FDA como tratamiento coadyuvante del cáncer, la hipertermia. La hipertermia en oncología es muy delicada, son una temperatura muy alta, es una cuestión muy seria, pero lo que se ha visto entonces es que afecta a la salud testicular, ¿no? Entonces hay que compensar simplemente congelando las joyas de la familia. De hecho hay ofertas ahora comerciales que son una especie de crioterapia, unas máquinas donde se pone con la cabecita afuera y se congela intensa y súbitamente y brevemente, ¿no? La hipotermia es incompatible con la vida sostenidamente, pero un shock hace bien, ¿no? Eso se puede emular en la casa poniendo unos paquetes de hielo en la bañera y sumergiéndose. Los gritos despertarán al vecino, pero esto es correcto. Tanto que se ha visto que durante 30 o 40 días usar consistentemente 2 veces por día media hora de hielo, tanto como duplica, fíjense, 100% de crecimiento, duplica el conteo espermático. O sea, puedo pasar de 47 millones a 100 millones, ¿okay? En el curso de 40 días de esta crioterapia testicular. Bueno, los aminoácidos, arginina / ornitina. Aquí les he puesto esta conocida serie. La arginina y la ornitina son aminoácidos que forman proteínas.
pero tiene unos usos muy particulares internamente y son, en definitiva, precursores del esperma, de la parte, digamos, del licor seminal. Obviamente las células las pone el epitelio germinativo del testículo, ¿no? Fíjense que aquí hay una serie de enzimas implicadas, como ven. La arginina es un secretagogo de la STH, la hormona de crecimiento, en condiciones especiales. Estimula su secreción, quiero decir. Y lo interesante es que la arginina se convierte en ornitina, que a su vez se convierte en putrescina, que se convierte en spermidina y espermina finalmente. O sea que, en definitiva, es el licor seminal, como dije, que es un nombre antiguo, depende de la existencia y abundancia de estos aminoácidos. Así que este es un asunto. Esto hace a la cantidad. ¿Okay? En cuanto a la calidad, la L-carnitina, acetilcarnitina, por ejemplo, combinado con ácido lipoico, importante, pídanle a su médico que les explique por qué tengo que juntar los dos, porque el incremento de la actividad sin control de la oxidación produce más daño que bien, produce peroxidación lipídica, pero el hecho es que la motilidad aumenta ferozmente, quiere decir 350%, ¿okay? Usando cantidades farmacológicamente relevantes de carnitina, de L-carnitina y ácido lipoico, junto con lo antedicho. ¿Okay? El entrenamiento es crucial, no hay discusión sobre esto. Nuevamente, mucho podríamos hablar de estas intervenciones. Yo he hecho numerosos experimentos con una N igual a 1 y lo he compartido con amigos míos que también tienen acceso a herramientas de investigación como microscopios u otras cosas, análisis de sangre propios, etc. Pero lo que voy a mostrarles acá no hay, o sea, hay consenso, no hay discusión en el orbe académico. Así que el entrenamiento, no hay dudas. De todas maneras, esto les pongo para que lo vean, no me tienen que creer. Este journal se llama Reproduction. Esta es la revista de la Society for Reproduction and Fertility. En este paper en particular dice efecto de 3 modalidades diferentes de ejercicios en los marcadores de la salud reproductiva de los hombres. Eso es un estudio, un ensayo randomizado, controlado. Randomizado viene de random, que es azaroso, o sea, al azar, y controlado quiere decir que tengo un grupo de control. Es decir, tengo un conjunto de individuos, por ejemplo, 100 personas, y voy a dividirlos en 2 grupos de 50 y 50. Eso se llama cohortes, o los grupos estadísticos, y tienen que ser homogéneos, son cohortes homogéneas. Vale decir, grupos de hombres que esencialmente son iguales. Pero, y esto es el control, uno lo estudio y otro lo tengo de patrón, lo observo sin intervenirlo para observar qué diferencias hay. ¿Okay? Pero aquí, la parte randomizada viene, cómo se construyen ambos grupos. Se construyen por una alocación, vamos a decir, a ciegas. O sea, uno de los investigadores dice, numera a las personas sin conocerlas y las dispone en uno u otro grupo, las aloca sin saber qué está haciendo, para no crear un grupo más sensible a la intervención que otro, etc. Eso es randomizado y controlado. Bueno, inequívocamente el ejercicio mejora la salud espermática. Pero ahora fíjense bien, la modalidad del ejercicio es importante. Esta es una foto que compara un sprinter, un corredor de velocidad con un maratonista. Esta foto se ha abusado muchísimo y yo calculo que está también un poco retocada. Lo hacen lucir más flaquito, más gordito. En todo caso, les he puesto esta otra foto de esta persona que todos conocemos bien. Ya en este caso, porque en la anterior hay diferencias de edad, diferencias étnicas, diferencias culturales, etc. En esta no, en esta son 2 personas de la misma etnia, del mismo grupo original, con la misma edad, y entonces las diferencias ahí sí son más claramente debidas a la modalidad de entrenamiento. Lo que estoy queriendo decir es que pareciera ser que la evidencia se inclina hacia que los ejercicios que más robustez y salud reproductiva dan son los ejercicios de potencia, no los ejercicios de desgaste o de fondo. Es decir, la carrera de fondo de hecho baja la testosterona, esto lo hemos comprobado, y o sea, el desgaste sostenido, las maratones, en cambio que los sprints, las carreras feroces, los saltos, los ejercicios de alta intensidad y corta duración por definición, favorecen la testosterona. ¿Okay? Bueno, nutrición. Aquí hay 4 elementos fundamentales que no pueden faltar. El primero de ellos ya muy establecido es el zinc, el segundo es el selenio, la coenzima Q10 y la vitamina C. Es casi tan elemental que no puede faltar. Esto sería la parte, vamos a decir, suplemental. De todas maneras, está claro que una nutrición tiene que ser más de la base, tiene que ser una dieta no glucogénica, si se entiende lo que estoy diciendo. Es una dieta que no promueva, no necesariamente que produzca una cetosis, porque esto requeriría, entre otras cosas, como ya saben, entrar en déficit calórico, eso no es lo que estoy diciendo, pero sí lo que se ha visto es que consistentemente, a lo largo de múltiples culturas, de múltiples edades y del espectro completo
de condiciones de salud, la alimentación en torno a las sustancias que ustedes ven allí es infinitamente mejor que la alimentación. Aquí faltarían las semillas oleaginosas, por ejemplo, las nueces, el sésamo, etc. Pero es muchísimo mejor que una dieta que produce un spike, como se dice, un súbito ascenso de la glucosa sanguínea, claramente. Entre otras cosas porque, bueno, claramente impacta sobre el índice de masa corporal. El índice de masa corporal más claramente asociado, ese es un rango. Esto es una fórmula, como ustedes saben, que involucra el cuadrado de la altura por el peso del sujeto. Y entonces, idealmente, tenemos que estar entre 19 y 24, una cosa así. Hay quien dice un poquito más, un poquito menos. El punto es este, en particular el diámetro de la cintura. Recuerden, la grasa intraabdominal tiene mucho que ver con una excesiva aromatización y además con una tasa inflamatoria sistémica. Es una especie de inflamación de fondo, un ruido de fondo, es un zumbido constante. Hay una frase que se llama smoldering inflammation. Esto sería una inflamación, no sé cómo decirlo, es una inflamación de bajo grado sostenida, una cosa así sería, ¿no? Es como si fueran las brasas que están ahí, no hay llamas, pero hay calor, ¿eh? Esto es muy dañino, más que un pico agudo de inflamación, como me picaron las abejas, estoy muy inflamado, no tengo un chichón, como dije antes. En cambio, la inflamación de bajo grado termina por devastar el organismo. Bien, entonces recordemos, moderar la aromatasa. Esto puede causar un poco de revuelo, puede ser contradictorio. Hay médicos andrólogos que dicen que directamente hay que desaparecer, pulverizar la enzima aromatasa. El problema es que nos quedamos sin estrógeno los hombres, sin nada de estrógeno. Esto no es bueno, tanto como no es bueno que las mujeres carezcan totalmente de testosterona. Así que hay que encontrar un rumbo ahí. ¿Cómo se baja, cómo se modera la aromatasa? Bueno, como dijimos, el entrenamiento, la nutrición, moderar la obesidad, el hielo, la suplementación correcta y también, de alguna manera, sacar del medio lo que nos trae acá los disruptores neuroendocrinos. Esto es, claramente, pide a gritos una revisión. Hay dos grandes grupos, los bisfenol A y ftalatos. El prefijo fta, como ven ahí, es el mismo que nafta o naftalina, por ejemplo, ¿no? En general, para que ustedes tengan una idea, los plásticos claros como el cristal, translúcidos, tienen bisfenol A porque lo necesitan para ser rígidos, ¿okay? Entonces, donde vemos el bisfenol A es para ser rígidos los plásticos. En cambio, al contrario, los ftalatos, que es un grupo de sustancias, una familia de sustancias, tiene que ver con hacerlos más suaves. Como yo les dije, incluso desde los juguetes infantiles hasta los juguetes para adultos, los sex toys, hay una infinidad de productos en los que los ftalatos están en nosotros y son todos antiandrogénicos, son sustancias que remedan las hormonas femeninas. Esto absolutamente no es bueno. Otro elemento importante es el tetrahidrocannabinol, el THC, y el alcohol. Ambos son masivos, digamos, estimulantes de la aromatización. Entonces ahí uno de los problemas que tenemos, en particular en combinación con el lúpulo y otras cosas, la cerveza, ¿no? Entonces tenemos las sustancias exógenas que inhiben, los disruptores endocrinos y la alimentación incorrecta que conduce a esto. THC o tetrahidrocannabinol, ustedes saben, es el principio activo del cannabis, ¿right? El que nos da el high, no el que hace las otras sustancias. Bien, y finalmente los azúcares, que son una especie de droga. El azúcar es una molécula altísimamente exitosa en la naturaleza, pero cuyo exceso, porque es un rápido dador de energía, pero su exceso produce todos los problemas que vimos hacia arriba, ¿no? La diabetes, etc. Aquí hay un punto, y con esto vamos cerrando, que me preguntan todo el tiempo, es decir, ¿conviene eyacular? ¿Será que la masturbación es responsable? Que antes éramos más castos o más circunspectos en los años 10, 20, 30, 40 del siglo XX y ahora entonces la hipersexualidad de la... Resulta que pareciera que es uno de los mitos que hay. La medicina china, que tiene una disciplina higienista bastante interesante, lo que dice es la actividad sexual es muy importante, pero el exceso de eyaculación, que son dos cosas separadas, no es bueno. Entonces, les planteo una fórmula acá, que lo he discutido con médicos chinos, médicos chinos, gente de 40 años de experiencia, directores de hospitales, de hecho, como el doctor Zhang, ojalá que esté por ahí Zhang, ¿qué tal? Que lo que dicen es, bueno, dependiendo de la edad, una eyaculación cada 4 coitos, lo que implica entonces, como ya sabrán, esta cuestión tántrica o del Tao del amor y del sexo, aquel libro que en los años 70 de Zhou Chang, el Tao del amor, que implica que perfectamente los hombres pueden tener todo el disfrute, el intercambio de energías, etcétera, sin necesariamente tener que eyacular. La cuestión que uno tiene que preguntarse es, voy a abordar una relación sexual, fantástico, ¿quiero disfrutar o quiero inseminar a la persona?
Si la respuesta es lo primero, entonces perfectamente pueden prescindir de la eyaculación, habida cuenta que con la educación correcta y con la comunicación correcta con la pareja, ella, él o eso, tenemos entonces la posibilidad de un alto grado de disfrute, digamos una suerte de orgasmo en seco, que se sostiene, una meseta, más parecido al femenino que al masculino, pero perfectamente descrito en la literatura, les doy fe de que existe. Bueno, entonces eso zanjaría la cuestión. La actividad es muy importante, pero el exceso de eyaculación deprime en definitiva las reservas sistémicas, ¿no? Porque no hay nada infinito en la biología, ¿está claro? Bueno, acá a la sombra del Hércules de Farnese, quería cerrar entonces con una disquisición, si se quiere, en torno a un elemento que ya no es biológico, no es fisiológico, sino que tiene que ver con la masculinidad en el plano ya más cultural. Pareciera ser, y recientemente la Asociación Norteamericana de Psicólogos, The American Psychological Association, emitió un comunicado un poco extraño. Pareciera ser que ahora está demonizada la masculinidad. En definitiva, los rasgos distintivos o asociados clásicamente con la masculinidad, que es la competitividad, digamos, el estoicismo, el drive de pelear y de cazar, cocinar a la intemperie, la dominancia en definitiva, que tiene que ver con la testosterona y la dopamina y todo este concierto hormonal, pareciera ser que es intrínsecamente negativo. O sea, están diciendo directamente que la masculinidad es intrínsecamente tóxica y equivocada. Y hay un problema tremendo, que estamos entonces perdiendo una serie de valores y una serie de... la fuerza de carácter de alguna manera, porque pareciera ser que ahora es cool o está de moda ser frágil y débil, en el sentido físico y en el sentido psíquico. Nada de eso. Entonces la cuestión es, el clamor de algunos de nosotros hacia mantener una masculinidad armoniosa, la verdadera masculinidad, no tiene nada que ver con la brutalidad y con la falta de compasión, con la conducta despiadada y grosera. Todo lo contrario. En mi registro personal, la mayoría de las personas genuinamente masculinas que yo conozco, esto no tiene nada que ver con los gustos ni las preferencias sexuales, nada que ver, pero la mayoría de las personas con las que he tenido el gusto de tener una amistad cercana, incluso varios de mis mentores, eran personas profundamente viriles, perfectamente centradas, cultas. A varios de ellos, dos concretamente, mis dos influencias formadoras más importantes, mis dos maestros más importantes, nunca les escuché decir una palabrota, nunca. Entonces, y terminamos siendo parte de la familia. Yo visitaba sus casas y conocía a sus esposas y sus hijos. Está claro entonces que una cuestión es, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Y lo viril no quita lo armonioso. Entonces estamos haciendo un clamor hacia recobrar esa fuerza de carácter, la disciplina tan importante que caracteriza y que tiene que caracterizar a la viga que se yergue, se erige, como el obelisco acá en Buenos Aires, que es una gran figura fálica, por supuesto, que tiene que ver con lo que una amiga me recordó hace poco, que es lo sagrado masculino. Esta masculinidad, que es una viga central, el eje, el sostén de gran parte de lo que funciona en la familia y la sociedad, no debe ser confundido con agresividad, con despotismo, con abuso, todo lo contrario. Precisamente la verdadera masculinidad es, como dije, caballeresca, armoniosa, y me acuerdo de lo que nos enseñaban nuestras maestras y maestros cuando éramos niños en mi Cuba natal, y es una importante enseñanza inicial, porque separa la idea de la masculinidad, la presencia varonil la separa de la brutalidad y del abuso, y la plantea en el medio de una importante función, que es la función de tener un coraje inamovible frente a las circunstancias adversas, sin perder la armonía, sin perder justamente la caballerosidad y la compasión por los más débiles. Bueno, espero que haya servido. Llévenle estos datos, fíjense debajo que siempre van a estar los papers. Les pido por favor, vuestros médicos, los médicos en general son muy ocupados, entonces no les den trabajo, no les envíen mensajitos, impriman los artículos científicos que les he descrito y llévenselos ya impresos. Los médicos suelen tener en su gran mayoría una educación bilingüe, así que no hace falta que lo traduzcan. Llévenselos, están educados para pensar en términos de lo que llamamos medicina basada en la evidencia, e inicien una conversación con su urólogo, andrólogo o experto en salud reproductiva acerca de cómo reparar la salud masculina. Nos vemos. Ahí está.
por este lado recibí una avalancha de comunicaciones y he hecho un par de amigos que no veía hace rato, que son médicos. Me están proponiendo hacer una suerte de taller, ya se me ocurrió el nombre, después lo voy a decir, para las personas que necesitan esto. En unos pocos días vamos a tener lista la data fundamental, que es un pequeño ejercicio estadístico. La muestra ciertamente no va a ser una muestra perfecta, digamos, tiene sus sesgos, básicamente porque no estamos tomando, tiene un sesgo regional por lo pronto, lo vamos a hacer dentro de unos barrios o de unos municipios, digamos, circunscritos. No voy a ir por todo el país tomando por cuestiones esencialmente logísticas, ¿no? Por la circunstancia actual. Pero los números vienen siendo por ahí, o sea, vamos a informarles entonces formalmente y probablemente escribir algún paper para esto, considerando entonces la cuestión de cómo instrumentar en forma de un programa, ¿no? Así que bueno, vamos a ver con qué médicos nos aliamos para hacer este taller. Propongo llamarle Man Up. Vamos a ver cómo sale. Estoy realmente muy ocupado y los amigos míos también. Vamos a ver qué se puede hacer. Yo no quisiera que pasara mucho tiempo. Tenemos muchas cosas importantes de las que ocuparnos en las tres áreas que más me interesan: las neurociencias, la biogerontología y la biología tumoral, pero este es un asunto elemental, porque justo como con el cerebro, vamos a tener cerebro todos los años que nos quedan, y entonces la cuestión es sistémicamente si estamos declinando de manera tan básicamente exponencial, no augura un buen futuro para nosotros. Y creo que había, de hecho, un compatriota mío, cubano, el doctor Jorge Cubrías, me dijo una cosa que me sorprendió. Me dijo que había salido un estudio donde por primera vez la nueva generación va a vivir menos que la generación anterior. Es decir, es un declinar en la curva del incremento de la expectativa de vida al nacer. Y esto tiene que ver con esencialmente un deterioro sistémico de nuestra civilización. Tal y como había predicho el doctor Tanchot, la ley de Tanchot es la civilización y la civilización también. La civilización viene de la mano, ya ahora entendemos que es la industrialización, de la mano con la mortalidad por cáncer en todo el mundo. O sea, hay una correlación directa y proporcional entre el grado de industrialización y, en el fondo, no solo el cáncer, sino el incremento de todas las patologías degenerativas. Bueno, sirva esto entonces de ignición, de fulminante, de mecha, para tener una conversación más profunda al respecto. Y en unos pocos días vamos a hacer, probablemente a través de YouTube Live, este taller Man Up, para ayudarlos a todos a recuperar lo perdido o incrementar lo que tenemos. Muchas gracias.